condicionó de que exista dentro de la clasificación de los antivirales prácticamente un antes y un después. Un antes y un después en la farmacología de los antivirales y se clasifican como antivirales relacionados al tratamiento del VIH y antivirales relacionados a los virus no VIH. Luego han habido algunas otras pandemias, no pandemias, epidemias importantes, como fue por ejemplo el caso de la influenza H1N1, ¿no? Y ha habido pequeños brotes como el SARS-CoV-1 en el oriente, en la zona de la China, y así, ¿no? Entonces, este grupo farmacológico ha ido cobrando su relevancia, desarrollando nuevas moléculas que nos ofrecen opciones, pero que en muchos casos no llegan a consolidarse como el tratamiento antibiótico. Hoy día tenemos la epidemia del SARS-CoV-2 y al final he puesto 2 diapositivas sobre el tema que vamos a ver qué cosa nos dice. Se ve la diapositiva, ¿no es cierto? Para comenzar a pasar diapositivas. Sí, doctor, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, primero estoy pasando la lista. Descargué la lista, listo. Hay 77 presentes nada más. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos, lamentablemente, en este formato. Ok. Ok. Bueno, los antivirales que se usan en virus distintos al HIV son los análogos de los nucleósidos, las aminas tricíclicas, los análogos de los nucleótidos, los análogos del ácido ciálico, los análogos de los pirofosfatos y los interferones que ya se deben haber tocado. Los análogos de los nucleósidos como el aciclovir, el penciclovir y el ganciclovir son fármacos metabólicamente activos. A partir de ellos se han desarrollado para tratar de optimizar su tratamiento fármacos que son profármacos de ellos, el valaciclovir, el fanciclovir y el valganciclovir, que se metabolizarán en sus formas activas del fármaco. Estos van a ser moléculas, el aciclovir, el penciclovir y el ganciclovir, moléculas análogos a la desoxiguanosina, a la guanosina, ¿no? Respectivamente. Y esto quiere decir que van a reemplazar a estos nucleósidos dentro de la cadena de replicación, evitando, si interfiere acá quiero sacar la barra de control esta, un segundito. A ver, ahí creo que está mejor. Sí, ahí lo veo mejor. Muy bien. Entonces, los análogos de los nucleósidos, el aciclovir penetrará a la célula, evitará la fosforilación de la timidinquinasa, produciendo aciclovir monofosfato, incorporándose al DNA viral e inhibiendo después la síntesis, la replicación viral. El aciclovir es activo contra el virus del herpes simple de tipo 1, tipo 2 y el virus de la varicela zóster.
Es útil en pacientes con encefalitis o inmunosuprimidos, en la queratitis herpética y en el herpes zóster. El valaciclovir es útil en la enfermedad en la infección por citomegalovirus en pacientes, por ejemplo, con trasplante renal. El penciclovir en los casos de herpes zóster, genital o herpes labial. El ganciclovir en el caso del herpes activo o en caso de citomegalovirus. Y el valganciclovir en caso de retinitis por citomegalovirus en pacientes con VIH positivo. El citomegalovirus en pacientes trasplantados. Las reacciones adversas cuando se administra por la vía parenteral, flebitis, puede haber toxicidad renal, temblor, no puede presentar fiebre, exantema, confusión, incremento de las transaminasas, disfunción hepática. La ribavirina es un análogo de la guanosina, se acumula y se metaboliza en los hematíes, ingresa a la célula, ¿no? Va a pasar proceso de unirse a fosfato, mono, di o trifosfato, ¿no? Por acción de la citidinasa de la adenosina, y esto va a inhibir de manera competitiva, ¿no? La formación de monofosfato de adenosina. ¿Y esto qué va a hacer? Va a inhibir la acción de la polimerasa a nivel del RNA viral e inhibe también las guanitransferasas a nivel del RNA viral, inhibiendo la síntesis del RNA. Está indicado en el tratamiento en aerosol, en el virus sensitividad respiratorio o vía oral asociado a interferón en los casos de hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C. El problema es muy teratogénico, produce anemia, insomnio, irritación, exantema cutáneo y broncoespasmo. La trifluoridina es un análogo de la desoxiuridina y es muy tóxico, por lo que se usa de manera tópica en la queratoconjuntivitis. Es un nucleósido de la pirimidina fluorada, inhibe la síntesis del ADN viral del virus del herpes simple 1,2 y del citomegalovirus. Se va a necesitar también fosforilase como las moléculas anteriores y se va a incorporar cuando ya tiene 3 grupos fosfatos integrados en su estructura. La lamivudina es un análogo de la citosina indicado para el virus de la hepatitis B y virus del HIV. Es una especie activa, es el derivado cuando este obtiene también 3 grupos fosfatos y tiene una afinidad baja por la polimerasa humana, lo cual hace que tenga ligeramente menos efectos adversos. Los antivirales análogos de los nucleótidos, como el caso del cidofovir y el adefovir, son análogos de la citosina y de la adenosina respectivamente, y será el cidofovir activo contra el virus del herpes simple, citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. El adefovir, en cambio, es activo contra el virus de la hepatitis B y el VIH. Este mecanismo de acción... ¿Aló? Ok. Este mecanismo de acción, el adefovir va a tener que ser también fosforilarse para actuar bloqueando la síntesis del RNA en este caso. Esta diapositiva acá dice RNA, está mal. Indicaciones: el adefovir es útil en las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis y el cidofovir en el caso de la retinitis por citomegalovirus en el caso de VIH. Un minutito, por favor. Para que me llamo Fernando. Fernando. Si me llamas por algo pasado. Un minuto, por favor.
Fernando, ¿qué pasó? ¿A qué hora lo has tomado? Tienes que esperar media hora más para que haga efecto. La carga espírita no tiene nada que ver acá. Ya, tienes que esperar media hora y controlar. Si persiste alta, podrías tomar un captopril. ¿Ya? Sí, podrías tomar un captopril si persiste alta. ¿Ya? Ok. Listo, chao. El, aló. Disculpen la interrupción, ¿ya? Aló, ¿estamos ahí? ¿Ya nos fuimos? Sí, doctor, aquí estamos. Se escucha correctamente y se ve la diapositiva, ¿no? Sí, doctor, sí se ve y también se escucha. Entonces nos quedamos en que las indicaciones de estos análogos de los nucleótidos son que la adefovir se utiliza en las infecciones por virus de la hepatitis y el cidofovir en las infecciones por citomegalovirus en pacientes con VIH. Producen toxicidad renal, neutropenia, cefalea, acidosis metabólica y dispepsias. Los análogos de los pirofosfatos, como es el caso del foscarnet, su mecanismo de acción es que va a inhibir la polimerasa del ADN del virus, del herpes y de la transcriptasa inversa del VIH. Hay resistencia por mutaciones de la polimerasa del ADN. Su uso en casos de virus del herpes, en el VIH, en virus del Epstein-Barr, en virus del citomegalovirus. Es nefrotóxico, produce alteración en los iones de calcio, fósforo, magnesio y potasio, puede producir convulsiones, fiebre, anemia, leucopenia, ¿no? Y úlceras a nivel de mucosas. Las aminas tricíclicas, el caso de la mantadina y la rimantadina, son activas contra el virus de la gripe de tipo A. El mecanismo de acción no está claramente determinado, pero inhibiría la descapsidación del virus de la descapsidación del virus para que va a evitar el ingreso del virus a la célula. La indicación será la prevención y tratamiento del virus de la gripe. Los resultados son bastante marginales, por lo tanto no se utiliza tanto. No se utiliza en este caso. Las reacciones adversas a la mantadina son letargo, ansiedad, confusión, temblor, diarrea, exantema cutáneo y retención urinaria. Y con la rimantadina los efectos son menos frecuentes, son básicamente los mismos, pero es menos frecuente. Los análogos del ácido ciálico, el caso del zanamivir y el oseltamivir, en la epidemia, en la epidemia anterior por el virus de la influencia H1N1, eh, hace aproximadamente unos 10 años. Esta fue una infección importante y el oseltamivir desapareció del mercado porque a diferencia del SARS-CoV-2 sí había un medicamento específico que nos daba alguna opción terapéutica que era el oseltamivir. Hubo un desabastecimiento mundial, igual como pasa ahora con las vacunas. El mecanismo de acción es que va a inhibir a la neuramidasa, que son estas estructuras, estos polipéptidos a nivel de la membrana, la neuramidasa de tipo A y B del virus de la gripe, y va a evitar de esta manera que ésta se incorpore a la célula y también que pueda salir de la célula, porque la neuramidasa es importante en la unión y en la separación del virus de la célula. Entonces va a evitar esos dos momentos y con eso vamos a controlar la infección por virus de la influencia de tipo H1N1. El zanamivir produce broncoespasmo, el oseltamivir produce náuseas y vómitos, pero en general es bien tolerado en adultos y niños. La indicación es básicamente acortar y disminuir el periodo de la infección.
Tenemos los antivirales por el VIH, los inhibidores de la transcriptasa inversa, sidobudina, por ejemplo, didanosina, lamivudina, inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, ¿no? El caso del tenofovir, inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos como el efavirenz o la nevirapina, los inhibidores de proteasas como el caso del ritonavir, el indinavir, el opinavir, que en esta epidemia por SARS-CoV-2 han sido investigados en el tratamiento del virus, y los inhibidores de fusión como el caso del enfuvirtide. Veamos rápidamente qué ocurre con estos. El inhibidor de las integrasas que actúa a nivel de la integración sobre el ácido nucleico, el inhibidor de proteasas, ¿no? Que va a tener con el ensamble del virus al ARN, el inhibidor de la transcriptasa inversa en el momento que se transduce la señal para incorporar el RNA al núcleo, al ácido nucleico, esa transformación de ARN a ADN, y el inhibidor de fusión. Bueno, los linfocitos CD4 van a utilizar el virus va a entrar a los linfocitos CD4, el ARN viral, por acción de la transcriptasa inversa, va a transformarse, ¿no? Y esto puede ser inactivado por los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogo de los nucleósidos o análogo de los nucleósidos, que bloquearán esta transformación de la transcriptasa inversa. Los análogos de los nucleósidos, llamados ITIAN, necesitan también adquirir 3 grupos fosfatos por acción de quitasas virales. De esta manera se va a inhibir la replicación a la transcriptasa inversa, bloqueando la replicación del ADN viral. La acidobudina, cada uno de estas es análogo de un nucleósido. La acidobudina de la timidina, la didanosina de la inosina, la salcitabina de la desoxicitidina, la lamivudina de la citosina, la estabudina de la timidina, el abacavir de la guanosina y la emtricitabina de la citidina. Los efectos adversos de ellos son diversos. La didanosina va a producir pancreatitis, neuropatía periférica, insuficiencia hepática, puede producir o desencadenar diabetes mellitus, hiperuricemia y acidosis láctica. La estabudina producirá neuropatía periférica, lipodistrofia, acidosis láctica, hepatotoxicidad, pancreatitis y elevación de los lípidos en sangre. La acidobudina producirá anemia, alteraciones musculares, miopatías, inflamación, miositis, hepatitis, y la lamivudina producirá astenia y cefalea con mayor frecuencia. El abacavir producirá fiebre, erupción cutánea, linfadenopatía, hipotensión, anafilaxia y dolores musculares. Luego tenemos los análogos de los nucleótidos, ITIAN, el tenofovir. El tenofovir es un análogo de la adenosina que va a necesitar, como todas las moléculas anteriores, fosforilarse por acción de quinasas virales y de esta manera bloqueará la replicación viral. Produce acidosis láctica, pancreatitis, erupción cutánea, insuficiencia renal e hipofosfatemia. Los análogos de los nucleósidos, el efavirenz es un inhibidor no competitivo en el VIH de tipo 1 y se une al centro activo de la transcriptasa inversa, inhibiendo la actividad de la ADN polimerasa. Su reacción adversa es la erupción cutánea, incoordinación, ataxia, confusión, estupor, vértigos, náuseas y vómitos, diarrea, hepatitis, depresión y puede desencadenar episodios psicóticos. La nevirapina es un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de los nucleósidos que va a unirse directamente a la transcriptasa inversa a nivel de los aminoácidos 181 y 188, producirá cambios conformacionales, estructurales en la transcriptasa inversa y de esta manera va a hacer que la transcriptasa inversa pierda su actividad.
Sus reacciones adversas, exantema cutáneo, hepatotoxicidad y síndrome de Steven-Johnson. Los inhibidores de proteasas, como el saquinavir, lopinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, estos lo que van a hacer van a impedir la ruptura de las proteínas codificadas por el gen GAG y el gen POL, previniendo de esta manera la formación de viriones maduros, reduciendo la replicación viral en el momento de la gemación propiamente a nivel de la pared celular del linfocito CD4. Pero producen náuseas, vómitos, diarrea, alteración del gusto, parestesia, lipodistrofia, aumento de los triglicéridos y el colesterol, resistencia a la insulina, alteraciones hepáticas, y el indinavir además puede producir nefrolitiasis. Los inhibidores de fusión, el caso del enfuvirtide, va a hacer que el virus tiene una proteína, la GP160, perdón, el linfocito CD4 tiene una proteína, la GP160, que se divide en dos unidades, la 120 y la 40, ¿no? Esta tiene un correceptor, la glicoproteína de la membrana para el VIH, donde va a tener una secuencia EPTA y sobre esta secuencia va a actuar, sobre la secuencia EPTA-HR1 va a actuar el enfuvirtide sobre este sector de la cadena, evitando el cambio de conformación y por lo tanto la fusión al momento de ingresar a la célula. Actúa inhibiendo la fusión de la membrana celular a la envoltura viral, impidiendo el ingreso del virus a la célula, como les mencionaba. Este es el momento en que se une normalmente, pero acá el inhibidor de fusión va a evitar que se unan y por lo tanto va a evitar la incorporación del material genético del virus necesario para la replicación viral. Los esquemas de tratamiento, se utilizan varios esquemas de tratamiento. Aquí he traído algún esquema recombinado. Se mezclan fármacos del grupo A, del grupo B y del grupo C. La pauta preferente en el grupo A es el tenofovir y el abacavir. La pauta B es la emtricitabina y el amibudina. Y la pauta C, el efavirenz, el lopinavir, ¿no? El saquinavir dentro de alguno de ellos. Se mezcla uno de cada grupo. Pauta alternativa si hay problemas con estos fármacos. En el grupo A, sidobudina, didanosina y estabudina. En el grupo C, la nevirapina, atazanivir, el opinavir, ¿no? Dentro de alguno de ellos. Las pautas en caso de no poder usar inhibidores de proteasa o de los no nucleósidos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, A más B más C más eh, eh, AZT con o sin tenofovir, ¿no? El maraquibab más la lamivudina más sidobudina, y pautas que no deben utilizarse son, por ejemplo, utilizar los tres fármacos, utilizar en este caso lamivudina y utilizar tenofovir, o usar didanosina, usar lamivudina y usar tenofovir, o usar estabudina con didanosina con otros fármacos, ¿no? Hay que tratar de evitar un poquito esas combinaciones que no son recomendadas. Los antimicóticos, ¿no? La clasificación de los antimicóticos, que normalmente teníamos el problema de la dermatomicosis, por ahí la candidiasis antiguamente era escasa y habían infecciones en algunas zonas, pues aspergillus y otro tipo de infecciones. A raíz del uso de la terapia invasiva, de la terapia inmunosupresora, de los trasplantes, las infecciones sistémicas oportunistas fueron aumentando y son hoy día un problema en el manejo de las unidades hospitalarias y las unidades de UCI. Y tenemos que se dividen en los antifúngicos de tipo antibióticos, como el caso de la anfotericina, de la nistatina o de la grisiofulvina.
el grupo de los azoles, que es el grupo más desarrollado, el caso de los imidazoles, como el miconazol, o los triazoles, como el caso del itraconazol. Y habrá azoles tópicos por su toxicidad para uso en la dermatomicosis, además, el caso, por ejemplo, del clotrimazol o del econazol. Las pirimidina fluoradas, como el caso de la flucitosina, las equinocandinas, como el caso de la capsofungina, que es un grupo que ahorita ha tenido mucho, pero mucho auge, el caso de las alilaminas, que está siendo muy utilizada la terbinafina en las infecciones en las dermatomicosis, y otros antimicóticos de uso local, como el caso del yoduro potásico y el tolnalfato. Los azoles, ¿no?, se dividen propiamente en imidazoles y en triazoles. Los imidazoles se utilizan más en la vía local, como el caso del clotrimazol, el caso del econazol, son los más utilizados actualmente. Antiguamente usábamos ketoconazol por vía sistémica para las infecciones dérmicas o para la onicomicosis, pero tenía bastante toxicidad, tratamiento prolongado, hepatotoxicidad y dejó de utilizarse. Actualmente usamos los triazoles, el caso del itraconazol, el fluconazol o el boriconazol. Hay incluso para uso parenteral el fluconazol y el boriconazol. Y nos permite combatir las infecciones sistémicas con mayor seguridad. Estos azoles van a inhibir a la 14-desmetilasa, que a nivel del citocromo del hongo va a impedir la conversión del anosterol en ergosterol, y esto va a alterar la permeabilidad de la pared celular, acumulando peróxidos y pues produciendo un efecto fungostático, ¿no? Los imidazoles tienen un espectro limitado, una baja biodisponibilidad cuando se da por la vía oral y reacciones adversas graves. Por eso se utilizan de manera local. Los triazoles tienen un mejor espectro y menos reacciones adversas, son más seguros, por lo cual lo utilizamos en la vía sistémica. El itraconazol, entonces es importante conocer la reacción de los sistémicos fundamentalmente. El itraconazol produce hepatotoxicidad, hipopotasemia, esteratogénico y embriotóxico. El fluconazol altera la función hepática, es hepatotóxico e intolerancias gástricas. El boriconazol produce fotopsia reversible, visión borrosa, síndrome de Steven-Johnson y hepatotoxicidad. Las capsofunginas, que es del grupo de las equinocandinas, son lipopéptidos cíclicos semisintéticos, son de amplio espectro, se utilizan en levaduras, mohos, Pneumocystis carini y se puede administrar por vía parenteral. Las equinocandinas van a inhibir a la síntesis de 1,3 beta-glucano. Esto va a inhibir la formación de la pared celular, va a producir una inestabilidad osmótica e impedirá crecer y reproducirse a los hongos. Por eso son de los más usados. Ups, esta posición nos falta un segundo. Estoy viendo que acá faltan algunos. Un segundito, jóvenes. Voy a buscar otra presentación porque falta. Ah, ya recordé por qué había sacado ya. Ok. Entonces, antes de seguir un poquito con el tema, de mencionar que la anfotericina, la grisofulvina, la nistatina han dejado de ser utilizadas en advenimiento de los triazoles y de la capsofungina por su gran toxicidad, ¿no? Han sido o son cada día menos utilizadas o empleadas. Vamos a ver acá un poquito, en el caso de la aspergilosis invasiva, los medicamentos de elección es el voriconazol
y la alternativa las equinocandinas. El caso de la candidiasis, a nivel mucoso, se puede usar nistatina tópica, se puede usar azoles tópicos, el fluconazol o el itraconazol sistémico, y su alternativa sería usar equinocandinas o verdiconazol. Cuando la candidiasis es sistémica, invasiva, generalizada, se puede usar fluconazol o anfotericina, y la alternativa son las equinocandinas o el voriconazol. Otras infecciones importantes, como el caso de la histoplasmosis, se recomienda, por ejemplo, la anfotericina con itraconazol seguido. Ah, quiero ver pantalla completa. Ok. En las infecciones tópicas, la dermatomicosis, la primera elección son los azoles tópicos, ¿no? También puede utilizarse la terbinafina tópica. En el caso de la candidiasis a nivel tópico, a nivel local, orofaringio, ¿no? Los azoles tópicos, el fluconazol, el itraconazol. En el caso de la candidiasis cutánea, los azoles tópicos, y en la candidiasis vaginal, el clotrimazol es el fármaco de elección, siendo alternativa el fluconazol vía oral. Muy bien. Lamentablemente acá no se llega a ver bien, pero esta es la última comunicación de la Organización Mundial de la Salud. Y la mayoría de fármacos en infección por COVID están en negro y en gris. Significa en negro y en gris que no hay ningún efecto y que el efecto es desconocido. Acá hay más fármacos en, en ese grupo. Muy bien. Vamos a ver algunas de las cosas que sí pueden notar. Acá hay una línea negra y una línea roja, perdón, un cuadrado rojo que habla de que la hidroxicloroquina aumenta la mortalidad por problemas cardiovasculares en los casos de pacientes con COVID. ¿No? Muy bien. En verde es la técnica del semáforo, la valoración. En verde está el glucocorticoide, que demostró una mejora de la mortalidad en pacientes con ventilación mecánica. Mejoró la mortalidad en pacientes con ventilación mecánica. Estoy viendo todos los días recetas de pacientes con COVID que están asintomáticos o con COVID leve, que se les está dando corticoides, y en esos casos más bien está contraindicado, ¿no? Y el efecto es incluso peligroso. Otro fármaco que está en verde en caso de ventilación mecánica que mejoró la mortalidad es el tocilizumab. Este es un anticuerpo monoclonal. Este es un anticuerpo monoclonal cuyo efecto es disminuir la cascada inflamatoria, ¿no? Ayudar a defender, pero no ataca directamente al virus. Y son los dos únicos fármacos en verde. Luego tenemos en amarillo, ¿no? Que sería una acción que puede haber algún beneficio, correcto. Y tenemos ahí el caso del plasma en pacientes convalecientes, en pacientes en ventilación mecánica. Hay una discreta mejora en la mortalidad sin que esto llegue a ser significativo. También están en efecto intermedio, que no producen una mejoría en la mortalidad, pero significativo, el caso del lopinavir, el ritonavir, y el caso de la acitromicina. En la acitromicina todavía no hay resultados concluyentes y se dice que lo que favorece es un poco ciertos mecanismos de defensa contra el virus, aunque no es propiamente un efecto antiviral. ¿Ya? Y
finalmente la ivermectina está ya, esto fue antes de la última comunicación de la ivermectina hace 2 semanas, la ivermectina ha demostrado que está en la zona en negro. Acá la ivermectina estaba en el segundo casillero después de hidroxicloroquina y estaba en gris, porque en ese momento el efecto no estaba determinado, no se conocía. Había reportes de algunos estudios que hablaban de cierto beneficio en prevención primaria, ¿no? Y hablaba de cierto beneficio en casos de COVID leve. Hoy día ya se ha demostrado que ivermectina no tiene ningún rol en el caso de la infección por COVID. Entonces, lo único que ha demostrado cierto beneficio, glucocorticoides en casos severos, en pacientes en ventilación mecánica, ya, y el tocilizumab en casos severos. Esto lo he resumido un poquito acá. A ver, Jan Jurik tiene una pregunta. Doctor, buenos días. ¿Escucha? ¿Se me escucha, doctor? ¿Se me escucha? Ahora sí te escucho, dime. Doctor, justamente en la parte cuando mencionó de los inhibidores de la proteasa, lopanivir, ribapanir, inclusive en el cuadro anterior de la anterior diapositiva, me pareció un poco extraño y justamente me gustaría preguntarle esa parte. ¿Por qué, por qué los tratamientos antivirales fracasan en esa infección viral de COVID-19? ¿Y por qué, o sea, se busca otras alternativas en el caso de los antiparasitarios como la ivermectina, que bueno, ya se sabe que ya fracasó y no tiene nada, pero la mayoría de los antivirales, y hablo específicamente del lopanivir y esa terapia combinada con ribapinir, ¿por qué fracasan? O sea, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué fracasan? Y todos los tratamientos antivirales siguen como esperanzadores y hasta ahorita no hay como nada claro. Bueno, como son es la parte final que había incluido un poquito porque es el... Primero vamos a comenzar porque yo no soy infectólogo, soy un humilde médico cardiólogo. Ni tan humilde, dicen algunos, pero quiero dármela de humilde. Esta es una infección nueva, que la estamos conociendo. Y lo real es de que, como les dije al principio, contra la mayoría de virus no tenemos nada. Por más antivirales que les presenté hace unos minutos, por ahí, pues para el virus del herpes utilizamos aciclovir o alguna de las variantes que presenté. En virus de la hepatitis C se utilizan antivirales con cierto efecto benéfico. En el HIV también, y creo que por ahí paramos de contar, o sea, es muy preciso el uso de antivirales, a diferencia de lo que sí sucede con los antivirales. El virus, por esta característica que tiene de ser un ser entre la vida y la muerte, que necesita de parasitar una célula para activarse y recién comenzar a vivir, y utiliza los mecanismos de la célula parasitada para poder multiplicarse, replicarse, ese mecanismo que realiza entre la transformación y entre el hecho de utilizar a la célula, hace quizás nuestra relativa incapacidad de desarrollar antivirales efectivos. En el caso del SARS-CoV-2, es un virus bastante rápido, es un RNA, con lo cual muchas veces contra ellos es más difícil, los antivirales son más difíciles de manejar.
Y lo cierto es de que hasta ahorita no tenemos un antiviral efectivo. Como les indiqué ahí, los pocos antivirales o sea, del gran grupo de fármacos, los antivirales no han demostrado resultados favorables, ¿no? No han demostrado resultados favorables. Lo que se hace en el manejo del SARS-CoV, en los sintomáticos, en casos leves, moderados, sintomáticos, cuando comienza a haber falta de oxígeno, oxigenoterapia, y cuando el caso es grave, dar terapia de soporte. Porque incluso el glucocorticoide se espera que el paciente esté en ventilación mecánica. Porque incluso el tocilizumab, lo he visto muchas veces, los intensivistas se rehúsan a utilizarlo porque tiene muchas reacciones adversas como anticuerpo monoclonal y puede más bien empeorar al paciente y activar otras infecciones, ¿no? Lo cierto es de que, si te das cuenta, he hablado una serie de cosas generales, pero no te doy respuesta definitiva el por qué no podemos atacar a este virus. Conocemos ya prácticamente 1 año y meses su estructura, su código genético, cómo vive, ya lo conocemos. O sea, pero no logramos un antiviral efectivo, porque el desarrollo de las vacunas lo que va a impedir es, más que la propagación, es la aparición de casos graves en el futuro en los vacunados. Va a disminuir la mortalidad, pero la infección va a seguir existiendo. Y no tenemos un antiviral contra él. Lo cierto es que todos los antivirales o han fracasado o el resultado es tan marginal que no se considera dentro de la terapia de soporte aprobada ni por la FDA, ni por la EMA, ni por la Organización Mundial de la Salud. No sé si eso satisfaga tu respuesta, pero es lo que tenemos. A mí no me satisface. Bueno, entonces un poco de ese cuadro, de bien este cuadro que he conseguido, es que el remdesivir puede tener algún uso, es un anticuerpo monoclonal también que se utilizaba en caso de artritis reumatoide y se puede utilizar cuando hay síntomas de moderados a severos, en pacientes con oxigenoterapia, con algún resultado intermedio, está en el grupo de medicamentos con resultado amarillo. El plasma en convalecientes en casos de moderado a grave, ha resultado también con cierto beneficio, pero tampoco el gran beneficio que esperábamos para utilizarlo, y no conseguimos tampoco la gran cantidad de donantes para ver, pues, administrarlo de repente, administrándolo a los pacientes en mayor cantidad, no lo conseguiríamos. El baricitinib reduce la inflamación, es otro anticuerpo monoclonal que se utiliza en casos de moderados a severos, con un efecto marginal. Esto se usó asociado a lopinavir, a ritonavir. Y lo que tenemos mejor quizás son los glucocorticoides y el caso del tocilizumab, ¿no? Es todo lo que tenemos. Lamentablemente no hay más jóvenes. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Otra pregunta aparte de la del joven. Doctor, buenos días. ¿Me escucha? Claro. Aló, doctor. ¿Sí me escucha? Sí. Doctor, una pregunta. En el caso del Remdesivir, que, bueno, menciona que el ensayo de la OMS, llamado Solidaridad, que menciona que hay en especial estudió 4 fármacos: el Remdesivir, la hidroxicloroquina, el interferón, el liponavir y el ritonavir, que se utiliza para el VIH, como lo acaba de mencionar. Pero ellos mencionan de que no tiene un efecto o casi nulo, ¿no? Tiene poco efecto o casi nulo, pero la FDA y otras entidades europeas recomiendan el uso de Remdesivir.
en ese caso, ¿a cuál nos apegaríamos nosotros? Porque actualmente, o sea, la FDA lo recomienda y la OMS no, como que tiene sus dudas, por así decirlo, con el uso del Remdesivir. Si vamos a la clasificación del semáforo, este grupo de fármacos estaría en el grupo en amarillo. No estaría en verde porque no hay un claro beneficio. O sea, no hay un claro beneficio. Tampoco está en el grupo en rojo porque no es perjudicial. No mata más. No está en el grupo negro porque ya conocemos el resultado de la molécula, pero es el resultado marginal. ¿Puede producir algún beneficio el uso de Remdesivir? Lo que pasa es que está autorizado dentro de los fármacos, llamémoslo así, de emergencia. Han sido autorizados con una licencia especial, porque no tenemos más. O sea, hubo un momento que la hidroxicloroquina estuvo autorizada, porque no teníamos nada. Y se lo autorizó como una medida humanitaria de uso excepcional para tratar de ofrecer alguna opción a tratar de salvar a estos pacientes. Lo cierto es que no sirvió y mató gente. Hoy día el Remdesivir dice de que hay una discreta disminución de la mortalidad, ¿ya? Pero si vemos el valor estadístico de la P y el intervalo de confianza, realmente el resultado es marginal. Muy bien. Dicho esto, ¿a quién me apego? Yo hasta ivermectina, hasta hace 4 semanas yo recetaba. Y yo recetaba porque considero de que hay que tratar de ofrecer una oportunidad al paciente de ayudarlo y salvarlo. Y si el Remdesivir me produce una opción, aunque sea marginal, yo lo usaría, por lo menos en los casos que esté claramente especificado. Me pegaría en ese caso a la FDA, aunque la Organización Mundial de la Salud diga otra cosa. La ciencia nos ha enseñado en este año y medio, nos ha hecho acordar que la verdad de hoy día no necesariamente es la verdad de mañana. Pero no tengo nada más que ofrecer. Y si es todo lo que tengo que ofrecer, yo tengo que tratar de hacer lo que pueda hacer dentro de lo correcto y de lo ético a mi paciente. Y si hay unos resultados, una pequeña luz de esperanza, 52% contra 48%, me jugaría por ese 52%. Ok, doctor, muchas gracias. Y también la FDA. Doctor Tomás, buenos días. ¿Otra vez ya? Doctor Tomás, buenos días. Habla Luján. ¿Se cortó? Doctor Tomás, haga un favorcito. Ese cuadro que usted ha mandado, que estamos viendo acá como semáforo, disculpe la molestia a la vez para los alumnos, ¿cómo es que se maneja?